vamos a estar hablando sobre la oración y el ayuno. Así que haga sus notas. La oración y el ayuno, la intimidad con el Señor, parte 1. Como primer punto, yo quiero que veamos la invitación más importante que recibimos en la vida. Tenemos que notar eso, la invitación más importante que recibimos en la vida. Nosotros estamos invitados ¿a qué? Estamos invitados para pasar tiempo en privacidad con el Señor. Esa es una invitación que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está abriendo. Según como nosotros contestemos a esta invitación, esto puede cambiar nuestra vida para siempre. Amén. Estamos entonces. Esa es la invitación más importante que tenemos en esta vida. Ahora notemos una cosa, la invitación que el Señor te hace a ti y me hace a mí. El Señor la dejó escrita. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y el Señor dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me gustaría hacer énfasis en lo que el Señor nos expresa, porque si nosotros vemos, Él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Esa es la invitación. Pero si alguno presta atención a lo que Él está diciendo, Él afirma y abre la puerta. Notemos esta frase del Señor, dice: entraré ¿a dónde? A Él. Entonces eso es una intimidad, porque no se está refiriendo ni tan siquiera a un lugar físico, sino se está refiriendo: entraré a Él y cenaré con Él. Y luego viene la respuesta de uno: y Él conmigo. Entonces, esa es la invitación que el Señor te hace a ti y me hace a mí. Vayamos un poco más adelante. Entonces el Señor nos invita a una amistad íntima, una amistad que sea transparente, que no haya nada que esconder. De todas maneras, Dios lo sabe todo. Él escudriña la mente, Él escudriña el corazón, y esa relación tiene que ser transparente de parte nuestra hacia con Él. Pero también esta relación tiene que ser una relación constante. Amén. Estamos hasta ahí, vamos juntos, ¿verdad? Pero esa relación tiene que ser con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ha quedado a cargo de nosotros. Él es el que nos habla, Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela. Entonces debemos de disfrutar de esa amistad. Yo pongo aquí en la pantalla para que usted haga sus notas y luego pasemos a otro punto. Cuando el Espíritu Santo nos llama a esa intimidad, a esa intimidad constante, a esa transparencia, la pregunta que tenemos ¿es suficiente solamente orar y leer la Biblia en los cultos de la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, alguien una respuesta. No, ¿verdad? Los hermanos dicen no. Por cierto, vamos a participar. Yo le voy a pedir aquí tal vez a Obed, si, bueno, mantienes este micrófono ahí, y quien quiera pasar más adelante, tengan sus Biblias listas. Yo sé que todos trajeron sus Biblias, así que vamos a dar participación también. Vamos a pasar el micrófono para que ustedes, quien tenga la Biblia abierta más rápido, pues lea el verso bíblico que vamos a dar. Entonces la respuesta que dimos fue que no, ¿verdad? No es suficiente solamente orar aquí en el templo, ni solamente leer la Biblia aquí. ¿Por qué razón no es suficiente?
porque el Señor nos está invitando ¿a qué? A tener una intimidad con Él. Ahora, yo tengo otra pregunta que me gustaría escuchar una respuesta. En esta clase vamos a tener eso, vamos a participar. Yo quiero que usted también opine. La pregunta es, ¿qué sucede si limitamos nuestro contacto con el Señor? A ver, Karen, ¿qué sucedería en tu opinión? Karen dice algo muy bueno, nuestro crecimiento será más limitado. Yo creo que el micrófono nada más para cuando se lean los versos. Así estás tranquilo ahí sentado. Claro que sí, es una buena respuesta, Karen. Definitivamente. ¿Alguien más? El Espíritu Santo se contrista. Sí, es una muy buena respuesta, hermano Nelly. Limitar nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo se va a contristar. ¿Alguien más quiere opinar? Abrir puertas al enemigo, sí, claro que sí, porque se va enfriando la búsqueda con el Señor. Sí, hermano Néstor. Sí, muy buenas respuestas. Eso es, sí, hermana Ligia. Vamos a perder la dirección del Espíritu. Sí, entonces estas respuestas, vamos a perder la dirección del Espíritu, no vamos a dar buen fruto, se pueden abrir puertas al enemigo. Y Karen, dijiste que el crecimiento no va a ser igual. Esas respuestas son correctas. ¿Por qué razón? Porque el Señor no tiene limitación para con nosotros. Él quiere abrirnos, ni nos ha abierto una puerta en la cual no hay límite para conocerlo. Entonces la respuesta es que si nosotros no nos limitamos en esa búsqueda, nos vamos a empobrecer. Nos vamos a empobrecer en espíritu y en el alma. Ahora, esta pobreza no es como la que habla las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, porque el Señor dio una bienaventuranza para los pobres, pero los pobres de espíritu que están necesitados y que están dependientes de Él. Pero una persona que se limita a la intimidad con el Señor no tiene dependencia. Entonces lo que hace es que lo que ha alcanzado comienza a perderlo y comienza a empobrecerse en su alma, en su espíritu. Entonces Jesús está a la puerta. La pregunta es, ¿cómo vamos a contestar? ¿Cómo le vamos a contestar cuando el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo? Veamos. ¿Cómo debemos de contestar? Jonathan, ¿cómo, una opinión, cómo contestarías al toque del Señor? Amén. A ver, alguien más. El hermano, vamos hermano. Melkin, le abriría la puerta para que el Señor entre. Ahora yo quiero que veamos, buena respuesta hermano, gracias. Quiero que veamos unos aspectos. La respuesta a esta pregunta es, si el Señor está a la puerta, está tocando, tenemos que apartar un tiempo. Apartemos un tiempo. ¿Cómo lo vamos a apartar? Apartémoslo para orar, un tiempo orando, un tiempo hablando todos los días con Él, porque la búsqueda tiene que ser constante. Entonces todos los días un tiempo para conversar con el Señor, leyendo su palabra, porque ahí lo vamos a conocer, y luego escuchando qué es lo que Él tiene que decirnos. Entonces llegamos a ese acuerdo. El hermano Melkin dijo abriendo la puerta, claro, para que Él entre. Y al abrirle la puerta, entonces platicando con Él, ¿verdad? Orando todos los días, yendo a su palabra para ver qué es lo que Él nos tiene que decir, y luego sacar un tiempo para apartarnos y poder escuchar qué es lo que el Espíritu Santo nos va a decir. Vayamos a otro ejemplo bíblico, ¿verdad? Este ejemplo lo vemos con Moisés.
Moisés tenía una relación íntima con el Señor. Y aquí es donde yo quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 33. Y aquí sí se pueden pasar el micrófono. Quien lo tenga, no te levantes, solo lo pasan de mano en mano. Y leemos Éxodo 33:7. ¿Cómo se relacionaba Moisés con el Señor? Vamos a leer, ¿lo tienes? Léeme por favor del 7 al 10. Éxodo 33, versículos 7 al 10. Lo tienes que aprender, hermano. Son dos botoncitos. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. 33:8. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno en la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. 33:9. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. 33:10. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Amén. Entonces, notemos que había una individualidad. Pero como estamos tomando a Moisés como un ejemplo, vemos que Moisés lo que hacía era que él salía de su lugar de habitación y luego, ¿qué hacía? Salía del campamento. O sea que el tabernáculo de reunión estaba fuera a una distancia del campamento. Él iba para conversar con el Señor y luego todos lo observaban y Dios bajaba, hablaba con él, y cuando el pueblo veía eso, cada uno adoraba en su propia tienda. Pero bueno, vamos a ir más detallando eso más adelante. Otro punto, entonces, ¿cómo disfrutar de una cercanía diaria con el Señor? Vamos a ver la respuesta y vamos a ver el ejemplo. Quisiera que solamente dos hermanos, comenzando con uno, no voy a decir nombres, pero que uno de los hermanos me dijera cómo disfrutar de una cercanía diaria con el Señor, en cortas palabras. El primero. Apartando el tiempo, dice el hermano René. Amén. Leyendo la palabra. Son dos muy buenas opiniones. Apartando el tiempo, dice el hermano René, y Jonathan dice, pues leyendo su palabra. Veamos entonces la respuesta y el ejemplo. Dijimos que lo íbamos a ver. Lo vamos a ver en de la Biblia de Moisés, acerca de Moisés. Dice la Biblia, Moisés lo adoraba en el tabernáculo. Y el tabernáculo era un templo móvil. Eso llama mucho la atención porque el tabernáculo lo desarmaban y lo volvían a armar y se movía. Y notemos que a ese tabernáculo bajaba la nube y luego subía la nube. La nube permanecía sobre el tabernáculo y bajaba y subía, pero no se iba, se quedaba ahí. Entonces, Moisés adoraba ahí. Moisés apartaba este lugar para no tener interrupciones. Entonces, estamos hablando cómo vamos a disfrutar, ¿verdad? De una cercanía. Entonces, ¿cómo es? Apartándonos, yéndonos a un lugar donde lo podamos adorar y a donde no nos interrumpan. Estemos ahí. Luego, este lugar donde dijimos que estaba. ¿A dónde? Fuera del campamento. Y dice la Biblia que Moisés iba a ese lugar y luego Dios bajaba. O sea, la nube bajaba para reunirse con él. Interesante, ¿verdad? Vamos hasta ahí, vamos todos, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito aquí, que no le pasé el PowerPoint por si quiere hacer algunas notas. Hablamos con respecto a que nos empobrecemos, ¿verdad? Terriblemente al no tener contacto con Dios. Luego vimos
el ejemplo de Moisés, de cómo se disfruta la relación personal con el Señor, lo que acabamos de mencionar. ¿Quiere hacer alguna nota del slide que pasé o está bien? Vamos todos ahí, vamos todos juntos, hermanos. ¿Sí? Leímos también Éxodo 33, versos 7 al 10, que es lo que acabamos de explicar. Y luego hablamos del disfrute de la cercanía diaria con el Señor. Era un templo móvil. Moisés se apartaba para no tener interrupciones. Fuera del campamento para no tener tampoco distracciones. Y a ese lugar, ¿quién bajaba? El Señor. Bajaba la nube. Amén. Entonces, veamos un primer paso. ¿Sabías, hermano, que nosotros podemos tener un tabernáculo de reunión? Explicamos que el tabernáculo de reunión era movible, ¿verdad? Era un móvil. Entonces nosotros también podemos tener un tabernáculo de reunión para encontrarnos con Él. Veamos entonces, ¿para qué necesitamos, según el ejemplo que vimos, para qué necesitamos ese tabernáculo, hermana Isa? Para hablar con Él, para hablar con Él en todo momento que deseemos apartarnos, ir a hablar con Él. Ahora, si Jesús está tocando a la puerta, ¿qué es lo que nos tocaría entonces hacer a nosotros, hermano Melkin o hermana Sandra, cualquiera de los dos? Si el Señor está tocando a la puerta, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo? Pero lo dijo hermano Melkin ahorita. Abrir la puerta. Si Él está tocando, nos toca ¿qué? Abrir la puerta. Y para tener una intimidad con Él. Ahí lo dijo también mi hermana Sandrita. Estamos en el mismo sentir. Lo que yo quiero es que tengamos ese diálogo aquí en la clase para que nadie se me vaya a distraer y estemos en lo que estamos, ¿no? Todos poniendo atención y participando. Entonces, ¿cómo vamos a apartar y construir ese tabernáculo? Porque el tabernáculo lo construyeron conforme. Fíjese cómo fue el tabernáculo construido. A Moisés se lo mostró el Señor en visión. Moisés lo vio como era, se lo memorizó y luego el Señor le dijo, ahora me vas a hacer uno igualito a ese. Y él mandó a traer gente que el Espíritu Santo la dotó para poder trabajar el bronce, el oro y todo lo que se necesitaba. Y Moisés solo le decía, yo quiero el candelero que sea de este modo, y ellos lo hacían porque tenían la unción de parte de Dios. Entonces Dios nos ha dado la unción a nosotros, que es el Espíritu Santo, para poder construir un tabernáculo conforme Dios lo quiere. Entonces veamos el primer paso, cómo debemos de hacerlo. Veamos, pongámonos de acuerdo en dos cosas. Nos tenemos que poner de acuerdo en dos cosas. Veamos. Tenemos que entonces planificar cómo vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es tener una hora. Porque ¿cómo se llamaba el tabernáculo? ¿Cuál era el nombre del tabernáculo? El tabernáculo de reunión. Entonces, aquí estamos en una reunión. El Señor vino antes que todos y luego venimos todos y estamos con Él aquí, ¿verdad? Pero como lo que estamos hablando es una relación individual, entonces lo primero que tenemos que ponernos nosotros en la planificación de este asunto es la hora. ¿A qué hora lo vamos a hacer? Eso ya queda entre usted y el Señor. Puede ser a las 3 de la mañana, 5, 6, 8
o en la tarde, a la hora del lunch, no importa. La hora la pone usted y Dios. El segundo paso para planificar, o el segundo punto sería, ¿a dónde? El lugar. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta forma? ¿Por qué es bueno planificarlo de esa forma, la hora y el lugar? Porque de lo contrario no se va a dar. Si no lo planificamos, no se va a dar. ¿Por qué razón? Por muchas. Que hay que la hora de la cena, que la hora de aquí, que la hora de allá, y es un afán. Por esa razón el Señor nos invita a que planifiquemos hora y lugar. Entonces apunte la hora y el lugar. Amén. Yo le dejo ahí el PowerPoint abierto para que usted pueda aquí apuntar lo que necesite. Vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso sería, comencemos con cosas pequeñas, con metas pequeñas. Yo he escuchado, y quizá usted también, que hay hermanos pues que oran 3, 4 horas, ¿verdad? Escuché una ocasión que alguien dijo, cuando yo soy en mi país oro 2 horas diarias, pero cuando vengo a los Estados Unidos tengo que orar 4, porque hay mucha opresión aquí. Bueno, es una opinión, ¿verdad? Yo solo estoy contando lo que hoy, no estoy tampoco señalando a nadie. Pero hay gente que se pone metas muy grandes y es mejor no hacer eso para empezar, sino apartar un tiempo de unos 10, 15 minutos. Veamos. Con unos 10, 15 minutos regularmente, todos los días, y después de eso podemos ir ¿qué? Aumentando el tiempo, aumentándolo poco a poco, según nuestra capacidad. Acordémonos que Dios no nos va a pedir más de lo que no le podemos dar. Por eso el mismo Señor dijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, lo poco es distinto en cada quien. A unos poco puede hacer 10 minutos, a otros poco puede hacer media hora, a otros pocos puede hacer 2 horas, a otros poco puede hacer 4 horas. Depende también el estilo de vida que cada quien lleve, ¿verdad? Pues yo pienso que alguien que ora 4 horas o 2 horas o más es alguien que está pues más dedicado a lo que sería el ministerio o algo parecido, ¿no? Pero no podemos nosotros ponernos a comparar con nadie. Eso es algo muy importante. No se compare usted con nadie. Usted haga su tiempo, empecemos con cosas, metas pequeñas, y aumentemos según el Espíritu Santo nos vaya dando la libertad de hacerlo. Amén. Tenemos que designar entonces como hijos de Dios un lugar donde no nos llegue la distracción. Muy importante. Fíjese que esta escuela, hermano, el Señor nos la ha diseñado. ¿Sabe con qué propósito? Como le decía al principio, de aquí el Señor quiere ocuparnos. Por eso hemos empezado con temas tan esenciales, tan básicos como la salvación, y este tema tan de suma importancia que es la intimidad con el Señor. Yo creo que estos dos temas que hemos tocado son profundos. Los dos son profundos. Veamos entonces
designar un lugar donde no haya distracción. Apaga tu celular para que nadie te esté molestando, apágalo, o que te estén llegando mensajes, nada, apágalo. Y busca un lugar así privadito, donde tú te sientas bien. Veamos un ejemplo. Vamos aquí, le voy a ir pasando aquí el PowerPoint para que usted pueda apuntar lo que usted le corresponda apuntar, y esto le ayude para hacer su tarea y para también ir creciendo. Sí. Sí, no, estamos en el primer paso. El primer paso mencionamos que tiene 2 puntos. El primer punto dijimos que es buscar una hora, y el segundo punto es el lugar, pero todo es el primer paso. O sea, el primer paso contiene la hora y contiene el lugar donde tenemos que reunirnos con el Señor. No hemos pasado a un segundo paso aún. Y las metas pequeñas, dijimos que eso es el punto que estamos dando. Fijémonos metas pequeñas, ¿verdad? Fijémonos metas pequeñas. Ahora vamos a otro punto, que sería designar un lugar. ¿Qué dijimos? Donde no haya distracción. Hablamos de apagar el celular, hablamos de apartarnos a un lugar privado. Ahora pasemos a otro punto y vamos a ver unos ejemplos de citas con Dios, y aquí me van a ayudar ustedes. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 5. Dije Mateo 6 versículo 5. ¿Lo tienen, esto? Entonces le pasan aquí de mano a mano el micrófono, por favor, a Néstor. Y quiero que me leas, me vas a leer del 5 hasta que yo te diga. Amén. Para decirte más específico, léeme del 5 al 15. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, gracias. Mientras el hermano pasa el micrófono, búsqueme a alguien también Lucas 22, versículo 39. Es muy importante. Este señor aquí lo que está señalando la importancia de ¿qué? De encerrarnos o de apartarnos, ¿verdad? Lo que acaba de leer el hermano, que son palabras de Jesús, nos está diciendo: es necesario que ustedes se aparten, ya sea no importa el lugar. Puede ser tu habitación, puede ser algún lugar de tu casa que a ti te gusta, puede ser el deck, puede ser el patio, o puede ser que de repente tú tengas la facilidad de decir: me voy a ir a una montañita que ahí está cerca y ahí a mí me gusta estar. El lugar no tiene que ser específico. Te puedes encerrar como te puedes apartar, pero el Señor lo que está mencionando es la importancia de que lo hagamos. Amén. Entonces también viene el Señor y Él
nos da un ejemplo de esto. Dije Lucas 22:39. El micrófono lo tiene ahí. Por favor, lo lee. Y saliéndose encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Entonces, ese lugar del Señor era un lugar privado. Ahí es donde le gustaba ir, al monte de los olivos. Y ahí él tenía su relación con el Padre. Amén. Entonces, Jesús solía ir a ese lugar. Vamos a otro punto. El primer elemento de una cita con Dios, ¿cuál es? Pregunto, el primer elemento de una cita con Dios, hermano Ernesto, ¿cuál es? En su opinión. Estamos ahorita colectando opiniones. ¿Cuál es su opinión? Amén. Amén. Entonces el hermano Ernesto dijo algo, el lugar, la hora y orar. Sí. La oración, bien, bien dicho. ¿Alguien más? Planificar, sí. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que entonces captamos el pensamiento, porque la respuesta es la oración, como lo dijo el hermano Melqui. O sea, es la respuesta al elemento con una cita con él. La oración, hablar con él, ese es el elemento principal. Pero los hermanos lo complementaron recordando lo que acabamos de citar, la cita, la hora, el lugar, salir, apartarse, todo eso está muy bueno. Por eso hermano, aprendamos de todo lo que estamos aquí. Yo sé que nos va a servir mucho. Luego el hermano Ernesto mencionó algo, o sea, conversar con él como con un amigo. O sea, eso quiere decir que tenemos que ser, no importa, tenemos que ser naturales, como somos, como hablamos, ¿verdad? No tenemos que decir, Padre, que tú creaste las estrellas y hacer un montón de prólogos, ¿verdad? Antes de entrar a la oración. No, ir directo. A veces no es necesario hablar, sino en su mente, aunque es una buena práctica, porque como estamos a solas con Él, podemos tener la libertad de hablarlo. Claro que sí, depende el estado de ánimo en que estemos. Es muy bueno y muy práctico lo que usted dice, pero tenemos que tomar en cuenta también que si estamos hablando de reunirnos con Él, lo vamos a hacer en todo tiempo. Como tiene que ser una relación constante, van a haber veces que estamos contentos, ¿no? Entonces cuando estemos contentos vamos a reír, vamos a hablar, vamos a bromear, o sea, a lo que como nosotros somos, a cantar, etcétera. Entonces, cuando estemos angustiados, vamos a ir con el Señor a refugiarnos con Él. Cuando estemos confundidos por alguna cosa, Señor, no sé qué hacer, por favor ilumíname, yo no entiendo la realidad, qué decisión debo de tomar o cómo lo debo de hacer, porque estoy confundido, no sé qué hacer. Entonces, expresarle eso a Dios, ¿verdad? Estoy confundido, Señor. Llegar otro día, Señor, estoy alegre. Señor, yo no sé qué me pasa hoy, pero hoy no tengo ánimo de nada. Entonces, llegar con Él y ser como somos. Vamos a otro punto. Sí. Ahorita vamos a tocar eso. A ese punto vamos. Entonces, tenemos el ejemplo de Moisés,
tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. ¿En dónde lo hacía Daniel? En su habitación. ¿Y a dónde lo hacía? Él abría la ventana. Esa era su forma de hacerlo. Ahora, había una lógica por qué él abría la ventana. Porque cuando Salomón edificó el templo, Salomón dijo: cuando tus hijos, si algún día pecamos y nos esparces por toda la tierra, entonces que cuando ellos oren, oren viendo hacia el templo. Entonces Daniel estratégicamente se había buscado un apartamento donde él vivía, donde él sabía a dónde, en qué dirección estaba Jerusalén. Y como él estaba en Babilonia, él abría sus ventanas y decía, y se acordaba de lo que había dicho Salomón. Decía, el rey dijo que si éramos esparcidos, oráramos viendo hacia el templo. El templo está destruido, pero el templo, ahí están las ruinas, pero ahí está. Entonces es una promesa. Él se agarraba de la palabra y por eso lo hacía. Moisés no tenía necesidad de eso. Moisés iba directamente al tabernáculo a reunirse con él. Ahora nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Hay muchas maneras. Primero debemos nosotros, oiga lo que le voy a decir, acomódese, pero no para dormir. Acomódese de modo de que pueda estar alerta. Entonces, ¿cómo podemos estar alerta? Hay gente que se tira al piso porque está cómodo así. Pero usted puede decir: yo me tiro al piso, me duermo. No se tire al piso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se va? Párese. Otro dice: no, yo me hinco, hermano, porque yo siento que cuando me hinco, yo siento una bendición. Pues hínquese, ahí está cómodo. Pero estar hincado no es comodidad al cuerpo, sino que es una comodidad a su espíritu. Hay otros que están cómodos caminando, ¿verdad? Porque hay unos que se duermen hasta parados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Camine, Señor, mira, Señor, y ahí está cómodo, para no dormirse, mantenerse alerta. Entonces, no hay forma de cómo orar, sino que busquemos nosotros la forma de cómo nos queda bien a nosotros. Eso es, por eso están los dos ejemplos, Moisés y estaba también Daniel, bien distintos los dos, ¿verdad? Avancemos. Evitemos la repetición. Evitemos la repetición. Cuando el Señor dijo y enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, ese es el modelo. Pero no vamos a orar eso, ¿verdad? No vamos a estar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y otra vez, como decía alguien, ¿verdad? Fíjese que esto me pasó. De castigo vas a orar 5 Padre nuestros. Ya se volvió un castigo, ¿verdad? Entonces la oración no debe ser un castigo. Y cuando dice Padre nuestro, ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Veamos un ejemplo más de lo que acabamos de ver. Jesús oraba en privado, oraba en el monte, Moisés en el tabernáculo, Daniel abría su ventana y Pedro se iba a la terraza de la casa. Vemos los estilos, ¿no? Y fíjese que los 4 estilos que estamos viendo dieron resultado, porque Pedro en la azotea de la casa tuvo un éxtasis. O sea que no hay un modo como hacerlo. Sí, Jonás se fue pero ese ya no era estilo, a él lo metieron ahí. Ese ya fue un trato. Pero también depende, ¿va? Quien se quiera acomodar en la barriga del pez, también. Pero mejor no llegar ahí. Pero es un buen ejemplo, hermana. Es un buen ejemplo porque imagínense a dónde le tocó ir a clamar, ¿no? Pero clamó y el Señor lo escuchó. Veamos entonces, seamos naturales, ya vimos eso,
y acomodémonos físicamente. Puede ser arrodillado, sentado, postrado o caminando de un lado para otro. Lo importante es que estemos enfocados. Veamos otro punto. Evitar las repeticiones, dijimos que no debemos de hacerlo. ¿Cuál? Vamos a abrirlo ahí todo. Vamos a ir al próximo punto mientras los hermanos apuntan. ¿Por qué no debemos de repetir? Porque la oración no es un encanto, ¿no? Como muchos de que usted ha visto gente, ¿verdad? Que se pone a invocar cosas raras, ¿verdad? Y repiten y hasta que se les manifiesta el chamuco. Y eso no es así. Eso es que el Señor los reprenda a ellos. Son vanas repeticiones, ¿verdad? Otra cosa, hermano, cuando yo dije, quiero tocar ese punto otra vez con respecto a acomodarse. Yo creo que también, no hay una forma, pero yo pienso que también hay cierto límite ahí. Dijimos parados, acostados, etcétera, sentados, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio también. Nadie se vaya a poner así, ¿verdad? Y con las piernas enrolladas y ya con las manos así y haciendo porque la cosa ya está rara ahí también, ¿verdad? Ya se pone así, ya eso ya está raro. Lo aclaro porque hay gente que si uno no le aclara esto, es capaz que se ponen así con las piernas enrolladas y con las manos así y dicen que están orando. Yo pienso que hasta ahí hay un límite. Entonces, estamos viendo evitar las repeticiones. Vamos a pasar al siguiente slide. Si lo quiere apuntar ahí, lo puede apuntar. No son fórmulas, sino que la Biblia dice que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. Pero tampoco nos vamos a acomodarnos todo el tiempo. El Espíritu Santo ora por mí. No, nosotros debemos de orar. La Biblia lo que dice es que cuando nosotros no sabemos ya ni qué orar, por diferentes circunstancias, el Espíritu Santo toma la oración y nos guía y nos ayuda. Pero eso no quiere decir que va a ser siempre, todas las veces. Ahora, ya leímos en Mateo 6 del 5 al 15 de cómo el Señor nos enseñó a orar, ¿verdad? Lo vimos. Sí, hermano Ángel. Bueno, cuando oramos, hablamos con el Señor. El rezo es lo que le llaman pues en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ellos usan esa palabra. Recemos. Son repeticiones como esa que le dije yo, vaya, te voy a castigar 5 Padres Nuestros y según sea tu falta, si no te van 15 o 20, ¿verdad? No estamos criticando, sino que estamos nada más contestando. Sí, pastora. Ok. Bien, la pastora, para que quede grabado, lo que ella añadía era de que cuando se habla del rezo también se refiere a María, a la Virgen, a la Madre de Jesús. Y lo que la Biblia nos enseña es que el único intermediario entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Amén. No estamos haciendo a María, la Madre de nuestro Señor, a un lado, ni la estamos menospreciando, sino que ella tiene su lugar. Ella tiene su lugar en Dios. Se le llamó que era bendita entre las mujeres, ¿verdad? Entre todas las generaciones. Imagínense qué privilegio tan grande tuvo ella. Pero cuando se llegó el Pentecostés, no le clamaron a María, sino que ella estaba entre los 120 y ella también recibió el Espíritu Santo. Amén.
Nada más una aclaración por lo que habla del rezo. Entonces la oración es hablar con Dios. El rezo pues es repetir versos, etcétera. Veamos los elementos de la oración. Esto yo creo que ya lo apuntaron todos. El Padre dice el Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Reconociendo, exaltando al Padre. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Para empezar una oración. ¿Cómo? Exaltando al Padre. Santificado sea tu nombre, es alabándolo, adorándolo. Luego pidiéndole que nos venga su gobierno a nuestro corazón. O sea, no es la repetición, sino es el concepto. Hágase tu voluntad, es porque muchas veces nosotros, hermano, tenemos en nuestro corazón cosas que queremos hacer y que no es la voluntad de Dios, y que tenemos que renunciar muchas veces a esas cosas y decirle: Señor, pues hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, que comenzando conmigo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué se trata eso? Entonces es de pedirle el pan espiritual y el pan material y todo aquello que necesitemos, ¿verdad? En lo espiritual y lo material. Perdónanos nuestras deudas. Si tenemos alguna deuda con el Señor, ¿qué dijo el apóstol Juan? Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ahora, dice aquí también, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces tenemos que hacer una oración conforme nosotros también estamos actuando, ¿verdad? ¿Me doy a entender? O sea, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí es: ustedes no pueden ir delante del Padre a decirle: Padre, perdónanos, si ustedes no han perdonado. O sea, vayan y se les va a dar el perdón, pero ustedes también tienen que perdonar a los que los ofendieron a ustedes. Y luego: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Biblia es muy clara en Santiago: Dios no tienta a nadie, pero puede permitir que venga el tentador. Por eso no nos metas, no permitas que venga el diablo y nos tiente. Eso es lo que ahí quiere decir: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. O sea, estamos exaltándolo a él hasta lo sumo. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. De eso se trata la oración. La dividimos así en esos puntos que le acabo de dar para que ese es el modelo de cómo debemos de orarle al Padre. Amén. Vamos entonces, los elementos de la oración. ¿Cómo es entonces? Adoración. El otro elemento es acción de gracias. Entonces, cuando venimos delante del Señor, ¿cómo tenemos que venir? Primero adorémoslo. Vale, le voy a decir algo. Si usted está angustiado y estamos angustiados, tal vez se nos va a hacer muy difícil entrar a adorar, porque vamos a estar angustiados, ¿no? Pero sí podemos entrar entonces con el Señor, por lo menos dándole gracias. Porque el apóstol Pablo dijo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre. Ahora, que sí nos va a costar, pero es bíblico. Entremos con acción de gracias. Pero vamos a delinearlo de este modo: adoración, elementos de la oración, acción de gracias, confesión. ¿Confesión de qué? De algún pecado. Confesión de alguna falta, o confesión como aquel hombre le dijo al Señor Jesús, ¿verdad? Mira, tus discípulos no le pueden sacar el demonio a mi hijo. Ahí está que el demonio lo agarra, lo tira al agua, lo tira al fuego, lo lastima, y tus discípulos no han podido. Y él le dijo al Señor: pero tú crees que yo puedo. Confesó, ¿verdad? Le dijo: ¿sabes qué? Ayuda mi incredulidad. O sea que encima que los discípulos no podían, estaba incrédulo. Peor el asunto.
les hacía más difícil el asunto a los pobres. Pero cuando llegó el Señor lo discernió, Dios, si tú eres un incrédulo, pero no se lo dijo, sino que le preguntó, ¿verdad? Y él pues se confesó. Entonces, la confesión, orar para perdonar a los demás. Si te han ofendido, hermano, que no creo que te hayan ofendido, pero por si te han ofendido, perdonar a los demás. Y luego también están las peticiones personales y hacer oración por otros, perdonar a otros. Y luego también está la guerra espiritual. Entonces vamos, aquí están los elementos y los quería apuntar. Son 7. Hay más, pero bueno, estamos mencionando 7. Usted me dice si ya va. ¿Lo cambiamos? ¿Sí? Pero lo que sucede es que ustedes van a recibir el deber y ahí les va a venir. Ahí les va a venir. Así que miren, eso es una cosa muy buena lo que va hermana Flori. No se preocupe, si quiere apunte, no le estoy diciendo que no apunte, haga sus notas. Pero si se queda, no se preocupe tanto porque hay un resumen que se está poniendo en la página. Pastora, ¿bajo qué, a dónde, cómo se llama? ¿Escuela bíblica? ¿O es, a dónde tienen que ir cuando van en la página? ¿A dónde tienen que hacer el clic? Ah, bueno. Gloria a Dios por Pedrito que tenía suegra y por el pastor también. Amén. El otro es en la sección, una vez más, ¿cuántos han podido accesar a la sección de escuela bíblica? Levanten la mano. Alguien me decía que no pudo abrir, pero ahí está una sección bíblica y ahí está nivel 1. Ya tenemos preparados los demás niveles, pero en el nivel 1, en la lección 1 que dice la salvación, ahí hay un archivo que es PDF y ahí están las notas claves, key points, claves para sus exámenes. Y es importante que vayan y visiten porque se están poniendo para ustedes. Para ustedes, pero muchos hermanos y alrededor del mundo están accesando la página. Es sorprendente como se están accesando. Gracias al Señor estamos siendo de una bendición y edificación acá para el pueblo que el Señor nos permite pastorear, pero para el cuerpo de Cristo. También el pastor autorizó y el día de ayer se abrió ahí mismo recursos bíblicos. Sí, ahí usted ve nivel 1, 2, 3, pero ahí hay recursos bíblicos donde se ha puesto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ahí hay una fuente de información tremenda para que usted conozca de la palabra. Amén. Así que apúntelo, www.jesuselbuenpastor.org. Seguimos. Sí, hermano Ángel. Busca el perdón, de repente, perdóneme, ¿verdad? Y esa persona a veces puede decir, no, que te perdone Dios, yo no. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, si esa persona no acepta el perdón, o sea, ¿la oración siempre es la misma o cómo le damos ahí? No, yo pienso que el perdón es una actitud del corazón. Primeramente, si vamos a decir perdone, tenemos que decirlo con sinceridad. No tanto muchas veces uno tal vez comete una falta y llega con la persona, mire, disculpe, tampoco, sino llegar con plena
seguridad de lo que uno está haciendo y también convicción, pedir perdón. Y si la persona ofendida pues no lo quiere hacer, pues entonces déjelo, o deje a la persona, que el Señor le redarguya, que el Señor obre. Pero yo pienso que la actitud correcta es pedir perdón y no insistir en lo mismo, ¿verdad? Por lo menos no insistir en lo mismo voluntariamente. Si algo vuelve a suceder, que sea una cosa involuntaria, pero que se está trabajando en ella para corregirla. Pero media vez uno va y pide perdón, yo pienso que hasta ahí está la parte de uno. La parte del que perdona o no perdona, allá esa persona del Señor. Bueno, hablamos sobre el ayuno, sobre la oración. Ahora quiero pasar a hablar sobre el ayuno. Acordémonos que dijimos que íbamos a hablar de la oración y el ayuno. Y la pastora, creo que ella también tiene algo que decir. Por favor, en lo que le pasan el micrófono. Sí, solo quería añadir a esa pregunta que se hizo y es reiterar lo que tú decías. Primero, pues la solvencia de uno ante Dios, y la acción de perdonar no es algo que si quiero, sino que es algo que Dios demanda de nosotros en lo individual. Entonces, no es que si hoy estoy de buenas lo hago, es la actitud que debemos de poner nosotros, empezando con nosotros, el extender el perdón. Ahora, si la otra persona está en la indisposición o está renuente de hacerlo, eso corre a cuentas de la otra persona, pero más sin embargo nosotros no debemos de tomar la actitud de esperar que esa persona reaccione inmediatamente, porque si nosotros lo hacemos de corazón, lo que vamos a hacer es a orar para que Dios transforme el corazón de la persona. Y cuando lo que hemos visto ahí y en las tareas he estado yo calificando y me he estado gozando de que muy hermoso han contestado, y es la transformación de un corazón. Entonces, cuando Dios nos ha traído a nosotros el conocimiento, tengamos paciencia con los otros para que el mismo conocimiento y redargüimiento que el Espíritu Santo trajo lo hará con la persona, y aún más si se trata de una persona cercana, porque Dios es un Dios paciente y no nos paga conforme a nuestro proceder. Amén. Sí, definitivamente. Así es. Vamos entonces a continuar con la definición del ayuno. ¿Qué quiere decir ayuno? ¿Qué es ayuno? ¿Verdad? Entonces, es la práctica de abstenerse de ciertas comidas o actividades por un tiempo designado para buscar al Señor. O sea, pues, de que el ayuno no solo envuelve la comida. El ejemplo mayor de eso nos lo dejó el Señor escrito en Isaías capítulo 58. Usted eso le queda de deber. Vaya a casa y lea todo el capítulo Isaías 58, y ahí el Señor dejó escrito qué es el ayuno. Entonces, una de las definiciones es la práctica de abstenerse de ciertas comidas o actividades por un tiempo designado, pero con un propósito, para buscar al Señor íntimamente. Vamos entonces, yo creo que ya apuntaron esto, ¿verdad? Entonces aquí está la definición. No se preocupen, el resumen esto va a estar. Amén. Si lo quiere apuntar, pero póngame atención aquí. Quiero que veamos entonces otros puntos importantes, porque debemos de evitar los abusos que puedan surgir acerca del ayuno. Estos abusos surgen por falta de entender. ¿Por qué? Porque durante siglos los cristianos, la iglesia de Cristo, ha practicado el ayuno, y el ayuno es una disciplina.
Entendamos eso. El ayuno es una disciplina. Y también si hacemos el ayuno con intenciones buenas, que es buscar al Señor, entonces vamos a tener beneficios espirituales, pero comprendamos entonces, primero el ayuno es una disciplina y luego se tiene que hacer con buenas intenciones. El ayuno no es. ¿Qué es lo que el ayuno no es? A ver, alguien aquí, una persona. El ayuno no es aguantar hambre. Amén. ¿Cómo? Hacer una dieta es otro. Sí, porque hay muchos, porque no me voy a poner en ayuno porque quiero adelgazar, ¿verdad? Entonces, mejor que se meta a un programa de ejercicios y tome un galón de agua a diario, corra 5 millas al día, va a adelgazar, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Iba a decir algo? Va, entonces, eso no es ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿O qué no es el ayuno? Sigamos con la pregunta, ¿qué no es el ayuno? El ayuno no es para sufrir y luego a causa del sufrimiento ganarnos puntos con Dios, ¿verdad? O sea, sufrir para ganar puntos con Dios, eso no es ayuno. ¿Qué no es ayuno? Es pretender. Oiga lo que le estoy diciendo, esos son los abusos. Es pretender manipular a Dios, porque a Dios no se le puede manipular, ¿verdad? Como que dice: Señor, te voy a dar 20 días de ayuno y me haces tal el favor. No resulta así el asunto. Entonces tampoco el ayuno es hacernos sentir mejor, ¿verdad? Ay, hermano, mire que voy a salir de un ayuno de 21 días, ¿verdad? Usted sabe que Daniel ayunó, le dice al hermano 21 días con legumbres, va, yo con agua. Y entonces ya eso lo hace sentir a la persona espiritual, ¿verdad? Le gané a Daniel. O sea, sentirse justificado de sí mismo. Eso no es ayuno. Amén. Vamos entonces, comprendimos que no es ayuno, ¿verdad? Hacer dieta, aguantar hambre, tratar de manipular a Dios, ni hacernos sentir más espirituales que otros. Eso no es ayuno. Entonces ahora veamos que sí es ayuno. Aquí le puse algunas notas al respecto de lo que acabamos de decir. Ahora vamos a ver que sí es ayuno. El ayuno es para que nos enfoquemos en realidades espirituales. ¿Cuál es una realidad espiritual? Primeramente empecemos con nosotros, ¿verdad? Vemos que tenemos cierta actitud, cierta debilidad o algo. Entonces nos podemos enfocar en una realidad personal y decir: Señor, yo voy a ayunarte porque necesito que me ayudes en una necesidad personal, una necesidad espiritual, una realidad. También podemos ayunar por algún hermano, ¿verdad?, que tiene alguna necesidad, ya sea espiritual o material, familiar o de enfermedad. Estamos intercediendo y poniéndonos delante de Dios por esas necesidades o enfocarnos en realidades espirituales. Una manera de ofrecer también el ayuno es una manera de ofrecer nuestro cuerpo al Señor en oración, porque el apóstol Pablo dijo que ofreciéramos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces ahí entra el ayuno. Pero si va a ayunar, tiene que ir la oración, porque si no, solo va a aguantar hambre. Ay, Señor, voy a ayunar hoy, y no ora nada todo el día con un vaso de agua. No, eso no es ayunar. Es decir: Señor, voy a dedicarte este día, porque quizás no hago, y ahí es donde entra
hablar con Dios como uno es. Te voy a dedicar un día, Señor, porque dos no aguanto, ¿verdad? Pero un día bien hecho y voy a orar. Estoy en el día y voy a sacar un tiempo para dedicarlo a la oración. Ahora, la otra pregunta, la otra forma de hacer un ayuno, o lo que un ayuno sí es, sí, hermana Ligia. Vamos a ir ahí, vamos a ese punto. Solo vamos a terminar con este. El ayuno sí es para sujetar los deseos de la carne. O sea que sí podemos ayunar con el propósito de sujetar los deseos de la carne. Esa es una realidad espiritual. Entonces, hermana Ligia preguntaba, y a ese punto vamos, ¿hay una forma específica entonces en la que yo debo de ayunar? ¿Hay alguna forma específica? ¿Qué piensas, Obed? ¿Hay alguna forma específica? ¿Sí o no? No. ¿Sí? No. ¿Qué dice Néstor? Sí. Ajá. Amén. Tal vez en el caso del Señor Jesucristo fue dedicado a un 100%. En el caso de Daniel también, pero no siempre se puede dedicar a un 100%. A menos de que la persona diga, voy a ayunar mediodía y pida permiso en el trabajo o se aparte y un mediodía, 4 o 5 horas y lo dedique. Eso también es un buen punto lo que el hermano dijo. Pero sigamos entonces con la pregunta. La respuesta a eso es no. No hay una forma específica de cómo debemos de ayunar. La respuesta es no, no lo hay. Entonces, ¿qué es lo más importante en esto? Primero, el estado de nuestro corazón, o sea, la intención. ¿Por qué lo vamos a hacer? El Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, no seas como los hipócritas, ¿verdad? O los que ayunan, que los fariseos ayunaban y ahí andaban que ni la cara se lavaban para que dijeran, ¿y a usted qué le pasa? Es que estoy ayunando, ¿verdad? Más bien, si estás ayunando, disimúlalo, que nadie se dé cuenta. Con eso no quiero decir tampoco, entonces hermano, por eso usted no tiene que anunciar ayunos desde el púlpito. No, eso es otra cosa. Ayunemos todos, hermanos, el tal día, esa es otra cosa. O decirle a un hermano, yo quiero ayunar tal día, únase conmigo. No tiene nada que ver con lo que los fariseos hacían. Entonces, ¿hay diferentes ayunos válidos delante de Dios, hermanos? Sí los hay. Hay ayunos, y ahí entra la respuesta de la aportación de la hermana Ligia. Hay ayunos que son por varios días. Alguien se dice, voy a ayunar por 3 días, 4 o 5 días. Hay ayunos que van a ser de un día. Hay ayunos que pueden ser nada más tomando líquidos, ¿verdad? Es decir, voy a ayunar una semana y solo voy a estar con jugo de diferentes frutas, ¿verdad? Para sustentar mi cuerpo. Y ese va a ser el ayuno que le voy a ofrecer al Señor, líquidos. Abstenerse de cierta actividad o de cierto placer puede ser también una clase de ayuno. Amén. Porque nadie va a poder decir, yo voy a ir a ayunar, pero me voy a ir a la playa, ¿verdad? Entonces no resulta. O me voy al mall, todo el día, Señor, ayunando y al mall. Aguantar hambre va a ir, porque ahí en el mall va a oler la comida, qué rico, ¿verdad? Los pretzels, dice la pastora. Entonces no es así, sino que hay diferentes clases de ayuno. Abstenerse de cierta actividad, es decir, Señor, yo hoy bien podría irme al mall, pero no me voy a ir al mall todo el día, sino que me voy a quedar a puro líquido todo el día y voy a dedicarte este día. Entonces, se está absteniendo ¿de qué? De un paseo.
se está absteniendo, no voy a ver televisión hoy, es un ayuno, no voy a ver el internet ni nada, sino voy a apagar mi teléfono, voy a apagar el internet, la televisión, voy a dedicar al Señor. Entonces ese es un ayuno. Aunque tal vez no ayune en el día, diga, este día voy a comer menos que ayer, pero me voy a abstener de lo que ya mencionamos, es un ayuno. O sea, la intención es lo que cuenta delante de Dios. Y vamos ya tocando los últimos puntos. Dijimos Isaías 58, le quedó de ver, ¿verdad? Entonces aquí estamos señalando ya lo que sí es ayuno, ¿verdad? Ahí lo está escrito. Sigamos entonces. ¿Hay una forma específica en que debo de ayunar? Dijimos que no. Lo más importante es el deseo sincero de buscar a Dios de una forma especial. ¿De qué forma especial? Mencionamos varias, ¿verdad? Mencionamos de días, de un día y de abstenernos de diferentes cosas. Y también, aunque no sea agradable en el momento algo de lo que nos vamos a abstener, entonces eso va a ser un ayuno al Señor. Por ejemplo, le decía yo, tal vez a usted le gusta cierta comida, ¿verdad? Y decir, Señor, no voy a comer eso, pero lo voy a hacer por ti. Entonces, en el momento quizá el cuerpo, a la carne no le va a gustar, pero el Señor lo va a aceptar. Es que todo viene la actitud que hay en el corazón. Por eso no hay una regla de cómo ayunar. Lo que sí yo recomendaría es que cuando ayune, si alguien ayuna, tome algo. Por lo menos, si no quiere tomar jugo, tome agua, ¿verdad? Porque por los gases gástricos del estómago, para que no se le lastime su estómago, si usted va a ayunar, yo recomendaría en lo personal que por lo menos tome agua cada cierto tiempo. Tal vez puede tomar una su botellita en la mañana de agua, otra al mediodía y otra por la tarde, ¿verdad? Para que su estómago no esté y no se va a dañar. Sí, hermana Sandra. Últimamente, hace mucho tiempo ya atrasito se hablaba bastante de ayuno. Ahora se ha dejado de efectuar, ¿verdad? O sea, en varias iglesias, y no se toma en cuenta mucho cómo el Señor valora eso. Por eso lo estamos enseñando. Lo estamos enseñando de que debe de ser a una práctica personal y también puede ser congregacional, por supuesto que sí. Sí. Pero lo que estamos tratando de entender es lo que es el ayuno y lo que no es. Y tenemos que establecer que se tienen que hacer por las razones espirituales que sean reales. Porque si no, podemos caer en un como fariseo, ¿verdad? Vamos a ayunar, pero ya es porque digan, estos hermanos cómo ayunan. Es que esa iglesia se distingue por pero lo están haciendo para ser vistos. Entonces, yo pienso que es bueno hacerlo congregacionalmente, no digo que no, es bueno, pero debemos de comenzar, debemos de entender primero las razones por qué lo vamos a hacer personalmente, para que cuando lo hagamos todos estemos entendidos por qué y cómo se hace el ayuno, ¿verdad? Ahora, amén, hay otros que sí lo hacen, hay muchos que no, hay muchos que van más adelantados que otros. Eso también tenemos que reconocerlo y verlo. Ahora, el ayuno, ¿por qué ayunamos? La última razón, ¿por qué ayunamos? Porque el ayuno nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Así que entonces vamos a concluir y reciba usted felicitaciones. Hemos terminado nuestra clase número 2. Voltéese al que tiene al lado y diga, hermano, lo felicito
Ha terminado usted su clase número 2. Solo faltan 6 clases, hermano, para tu graduación. Dígale al que tiene al lado, faltan solamente 6 clases para tu graduación. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo bendición.